Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la sede de la Universidad de Alicante a un acto de presentación de un libro, pero que es algo más que la presentación de un libro. Es el libro titulado Las voces a ti debidas, escrito para el profesor Lorenzo Abad Casal. Yo lo primero que tengo que decir es que agradezco profundamente a los autores y en especial al área de arqueología y a la profesora Sonia Gutiérrez, que haya tenido la amabilidad, en nombre del resto de compañeros, de invitarme a este entrañable acto. También he de decir que me parece acertadísimo el título. Solo porque me recordaba a Pedro Salinas también quería venir, porque me parece espectacular ese título. Pero además, bueno, ahora tendremos ocasión de hablar de él. Pero sobre todo esto era un pretexto para poder traer aquí al profesor Lorenzo Abad y de alguna manera mostrarle el agradecimiento de la Universidad de Alicante, de sus compañeros, de sus amigos, por toda la labor realizada para nuestra universidad, como uno de los pioneros que construyeron lo que hoy la Universidad de Alicante es. Pero además el profesor Lorenzo Abad, para los diferentes equipos rectorales, y por eso yo quiero también agradecerlo en su nombre, ha sido una persona muy vinculada al yacimiento de la Alcudia, a ese tesoro que cayó en nuestras manos y por el cual tanto han trabajado los compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras y en especial también el profesor Lorenzo Abad. Y sobre todo, y también como rectora y como compañera de muchos y muchas de vosotros, porque somos de una generación, yo soy de una generación en que existía el concepto de maestro y discípulo. Yo ahora, en estos tiempos, parece como algo bíblico desfasado, pero yo me crié con una familia académica en la que tenías un maestro, en la que tenías unos compañeros que eran tus hermanos académicos, y yo tengo hasta yernos académicos cuando nuestros discípulos se casan y tienen novios. Entonces, para mí, el profesor Lorenzo Abad no solo es un maestro en general, sino que vengo al homenaje al maestro de mis amigos, de mis compañeros, y es algo que uno sabe que sus compañeros agradecen, porque siempre es recíproco los maestros de los unos y de los otros. Así que, sin más preámbulo y dando con esto la bienvenida a todos ustedes, tiene la palabra, en primer lugar, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el profesor José María Ferri. Muchas gracias, querida rectora, querida y queridos comensales. Buenas tardes, señoras y señores. Para mí, desde luego, hoy es un día muy feliz. Cuando alguien abre una puerta, no la abre únicamente para sí, la abre también para todos los que vamos detrás y vamos pasando por esa puerta. Y el profesor Abad, ¿qué puerta ha abierto en la Facultad de Filosofía y Letras? Pues la puerta de la responsabilidad institucional, que es muy importante, porque todos los días nos quejamos de que nos falta esto, de que nos falta lo otro, de que tenemos un despacho pequeño, de que tenemos un despacho compartido, de que damos muchas horas de clase. Nos quejamos mucho de la institución, pero no nos preguntamos qué podemos hacer nosotros por nuestra institución. Siempre que vengo a esta sala con el retrato de Rafael Altamira, me acuerdo precisamente que él toma de Larra precisamente esa pregunta que después se ha asignado al presidente malogrado Kennedy, pero que no es de Kennedy, que es de nuestro Larra y de nuestro Rafael Altamira, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien por su país, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien por su universidad? Y el profesor Abad, Lorenzo Abad, ha hecho
muchísimo por nuestra facultad y por nuestra universidad. Lo primero es que nunca se ha amilanado. Nosotros, los que tenemos menos años y muchísimo menos conocimientos que él, hemos conocido una universidad con muchos medios, una universidad con grandes departamentos, con grandes facultades, con muchos edificios. Nos faltan cosas, pero ya las conseguiremos, pero de momento tenemos mucho. El Lorenzo Abad es de una época en la que un departamento cabía en un 600. Es de la época en la que solo había un vicedecano, él era el vicedecano único de la Facultad de Filosofía y Letras, con una responsabilidad enorme en un tiempo en que acababa de nacer la Universidad de Alicante. Nuestra Facultad de Filosofía y Letras se creó antes que la universidad, no es que me equivoque, es que fue así históricamente, y él, bueno, sin ningún tipo de resquemor, pues se viene a Alicante, podía haber sido profesor en muchas otras universidades y asume sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de resquemor, como acabo de decir, la dirección del departamento, el vicedecanato, la dirección de su área y todas las cosas que se le encomiendan, sin medios, prácticamente sin nadie a su alrededor, y a partir de ahí empieza a trabajar para que todo eso crezca y para que llegue a nosotros. Y en ese sentido a él pues le viene como anillo al dedo lo que solía decirle Giner de los Ríos a los jóvenes catedráticos cuando tomaban posesión. Recuerde usted que la cátedra es el taller y el maestro el guía. Y en ese sentido, el profesor Abad no solamente ha hecho lo que decía Giner de los Ríos, sino que ha hecho mucho más, porque ha conseguido que durante muchos años muchísimas personas que han tenido la suerte de ser alumnas, alumnos, discípulas, discípulos, colaboradores, colaboradoras, colegas, lo quieran, lo estimen, y no únicamente por sus conocimientos, que son muchos, y los pondrán hoy aquí de relieve personas más autorizadas que yo. Todas estas personas han creado un vínculo sentimental con la arqueología y con el profesor Abad. Y los vínculos sentimentales son más duraderos que los científicos. Por eso la obra, la tarea del profesor Abad en nuestra facultad es sustancialmente única e importantísima. Y ya termino, porque quiero ser muy breve, recordando también otras palabras que a mí me gusta mucho decir, que son las de un pedagogo del siglo XVI, que decía que era mejor ser discípulo de buen maestro que hijo de buenos padres. Así que las discípulas y los discípulos del profesor Abad habéis tenido mucha suerte, yo os envidio muchísimo, y el profesor Abad será, es y ha sido uno de los catedráticos, de los profesores, de los gestores de nuestra facultad que han marcado nuestra historia y que lo seguirán haciendo. Así que, Lorenzo, muchísimas gracias, y te digo como le digo a nuestros estudiantes, las condiciones administrativas son temporales, pero la condición de universitario es permanente. Así que no te nos escapas. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Tiene la palabra la profesora Sonia Gutiérrez Lloret. Si consigo llegar. ¿Se me oye? Bueno, estamos hoy aquí, evidentemente, para recordar que el profesor Lorenzo Abad ha ejercido su magisterio en la Universidad de Alicante desde su creación y que ha contribuido a construir la arqueología tal y como hoy la conocemos. En esas circunstancias, en el momento en el que concluía su periodo de vinculación universitaria activa, porque la condición de mérito es permanente, ¿no? Queríamos dedicarle un pequeño y sentido reconocimiento, pero teníamos un serio problema, que sus discípulos y sus compañeros más cercanos teníamos claro, pero que ustedes ignoran y que quizá sea necesario explicarlo. Resulta que nosotros sabíamos que teníamos la certidumbre plena de que no quería un homenaje. Esto no es un homenaje, ¿no? Que sepan ustedes que esto no es un homenaje, aunque lo merecía y sabíamos que lo merecía sobradamente. Pero es más,
Nos lo había prohibido expresamente desde antes de jubilarse, bajo amenaza de excomunión perpetua. Y por eso mismo, aprovechando la emotividad de este acto en el que están todos ustedes, apelo a todos ustedes para lograr una bula in extremis por su parte que nos permita cambiar la condenación eterna en la que nos estamos sumidos por un purgatorio pues medianamente confortable y nos perdone, ¿no? Conocedores, digamos, el núcleo duro de sus discípulos y compañeros de área, digamos que Carolina, Julia, Feli, Victoria, Ignasi, Fernando, Jesús, los que estamos allí todos los días, nos planteábamos cómo. Entonces, el qué hacer fue una decisión muy difícil, meditada y colegiada, y debía de ser además discreta, para que el interfecto no sospechase nada, o al menos no sospechase demasiado, más allá de la suspicacia que le suscitaba el inusitado interés que teníamos muchos de nosotros de repente por viejas fotografías, viejos papeles, documentación rara. Pero bueno, lo fuimos consiguiendo, ¿no? Teníamos también claro que no podía ser la clásica miscelánea de artículos dedicados a él u otra iniciativa académica, todas muy loables y que todos respetamos, pero que nos hubiera supuesto, vamos, no el infierno, sino, no sé, no quiero pensarlo, Groenlandia quizá, ¿no? Entonces, en estas condiciones, tampoco podía ser un homenaje multitudinario, tan ajeno a su carácter circunspecto, o iríamos directos al frío infierno del Dante, aunque parece que eso ha escapado a nuestro control. Pero bueno, en principio no debía de haber sido multitudinario, ¿no? En esas condiciones nos decidimos finalmente por un tono intimista, una celebración particular de amistad que, más allá de las relaciones científicas que él ha mantenido y que son muy numerosas y muy reconocidas, reflejase otra dimensión, reflejase los lazos personales y las vivencias afectivas compartidas con él, ¿no? Nosotros, de hecho, cuando pedimos las colaboraciones dijimos que queríamos una especie de Lorenzo y yo, de cada uno de nosotros, ¿no? Que trascendía y éramos conscientes la zona de confort habitual en los homenajes académicos. Pero lo que queríamos dejar claro es que un profesor te toca en suerte, pero un maestro se elige, igual que un amigo, y esa era la dimensión que creíamos que teníamos que reflejar. Entonces, para llevar a término este propósito, logramos confabular silenciosamente o sigilosamente, o todo lo sigilosamente que pudimos, un contubernio que aúna, como habrán visto ustedes o verán cuando vean el libro, pasado, presente y futuro. Están sus amigos más antiguos, maestros y condiscípulos de su juventud andaluza y madrileña, que en algún caso están en espíritu porque no han podido físicamente estar hoy aquí, sus colegas más cercanos, no solo de Alicante, sino también de Valencia, de Murcia y de Albacete, donde sabemos que había tejido redes de amistad muy directas y que de hecho están aquí, muchos de ellos por sorpresa, y es una prueba más de lo que estoy diciendo. Y por fin sus discípulos directos, los naturales, los adoptivos, los migrantes, entre los que obviamente yo me cuento y a quienes en su conjunto represento en esta mesa. Hablo en nombre de todos, ¿no? Somos conscientes, y lo sentimos mucho, de que no están todos los que son, pero tenemos el consuelo, algunos no han estado por circunstancias muy variadas e imponderables, pero que queremos pensar que aunque los ausentes, a su pesar incluso, se materializan a través del espejo de otras memorias que sí que están contenidas en este libro. El resultado ha sido esta peculiar antología, que tiene algo de Mistifori, titulada, evidentemente con el permiso de Pedro Salinas, no sé si es plagio o intertextualidad, pero bueno, nos lo ha dado, y antes que él, el de Garcilaso, Las voces a ti debidas, escritos para el profesor Lorenzo Abad, que además se presenta en una edición exquisita, y tengo que mirar a nuestro editor en jefe, ¿no?, a Vicente, que nos consta que ha cuidado con mimo el servicio de publicaciones y todas las personas que en él están, precisamente por la relación intensa que han tenido y tienen con Lorenzo, y que además está presidida por el retrato realizado por nuestra amiga Begoña Movellán, que no ha podido estar hoy aquí, pero que dejó su lápiz, puso su lápiz a nuestro servicio. Las dos partes de este libro muestran, de un lado, la moderna visión de la disciplina que ha desplegado Lorenzo a lo largo de su carrera, plasmada en su elogio a la arqueología, esa lección inaugural tan bonita que impartió en la apertura del curso de 2016-17,
que confrontamos con la laudatio afectiva que le dedicamos sus discípulos más directos en la facultad. Y de otro lado, y esto es la parte más afectiva, están los escritos personales y sentidos de este pequeño grupo con discípulos, amigos a los que he aludido, que están dispuestos en el libro sin otra prelación estratigráfica que la estocástica del alfabeto, de la A a la Z, hay una A y hay una Z, y que muestran un poco los sentimientos compartidos. Yo solo quiero decir que estos textos, con la recurrencia de los calificativos empleados en sus títulos, reflejan las características de su aportación científica, pero sobre todo de su bonomía. Maestro, amigo, tranquilo, hubo que advertir que hombre tranquilo estaba pillado en varios de los títulos, generoso, modesto, sensato, innovador, y todo ello, por seguir haciendo guiños a los títulos, algunos muy divertidos, modulado a tempo moderato, ganado partido a partido y, por qué no, disfrutando por igual de pedruscos y tocinos de cielo. Y como las editoras, simplemente es una obra colectiva de todos nosotros, pero bueno, digamos las editoras en tanto que hemos hecho un poco más el seguimiento de la parte gris, Carolina Domene, Julia Sarabia, Victoria Moros y yo misma, no podemos olvidar cuánto deben las páginas que son y las que han sido, robando de nuevo, en este caso, a Jorge Luis Borges, cuánto deben, como decía, al impulso tenaz y laborioso de Manuel Vendala Galán, su amigo y compañero de fatigas, que hoy, muy a su pesar, no ha podido acompañarnos. Presto mi voz para que la suya se escuche en esta sala como su deseo, leyendo las palabras que te envía. Querido Lorenzo, el tiempo, tirano escurridizo, impone muchas cosas inapelables. A cada uno lo que le toca en suerte, buena o mala. El tuyo te aboca ahora a la obligación de aceptar de buen grado que quienes han disfrutado de tu magisterio tengan a bien hacerte balance de sus experiencias contigo. Hacerte oír las voces a ti debidas, que debes de aceptar sin rubor, porque son voces cálidas, afectuosas, timbradas en una convivencia enriquecedora, preñadas de admiración y de respeto. A diferencia de tus discípulos, yo he tenido la oportunidad de acompañarte en los tiempos de juventud en que quisiste emprender tu camino en la universidad y en la vida, de contemplar con qué armas afrontabas el agón de tu aventura personal, la inteligencia, el esfuerzo, la honestidad y la nobleza, el amor anticipatorio a lo que querías ser, y todo ello cimentado en una virtud destacada del estoicismo temperamental, la modestia, que tanto valora en ti nuestro común amigo Hermann Fritz Schubert. Mi admirado Juan de Mairena, el conocido alter ego de Antonio Machado, escribió: decía mi maestro Abel Martín que es la modestia la virtud que más espléndidamente han solido apremiar los dioses. Recordad a Sócrates, que no quiso ser más que un amable conversador callejero, y al divino Platón, su discípulo, que puso en boca de tal maestro lo mejor de su pensamiento. Recordad a Virgilio, que nunca pensó en igualar a Homero, y al Dante, que no soñó en superar a Virgilio. Recordar sobre todo a nuestro Cervantes, que hizo en su Quijote una parodia de los libros de caballerías. Los periodos más fecundos de la historia son aquellos en los que los modestos no se chupan el dedo. Permitidme, amigo Lorenzo, evocar esa lista de insignes modestos de Mairena para subrayar que tú, como ellos, no has querido ser nada más y nada menos que tú mismo. Lorenzo Abad, gaditano en el Levante, gran arqueólogo y maestro de arqueólogos. Enhorabuena, amigo. Manolo Dixit. Muchas gracias, Sonia. A continuación tiene la palabra el profesor Mauro Hernández. Soy como un viejo sarmiento seco y retorcido que descansa en el suelo cual serpiente dormida. Esta poesía que recité en mi pueblo hace cerca de 70 años, tenía 10 años en aquel momento, me ha venido a la mente todos estos días. Era una poesía referida a la envidia, que era dominada después por el pie, parece, de la Virgen María, que
quería anular ese pecado capital. Era la envidia. Y ese pecado capital de la envidia es lo que me ha sugerido todos estos días el libro de Lorenzo, como ya me había sugerido también la propia vida de Lorenzo. Si hay personas a las que yo he envidiado durante mucho tiempo, es a Lorenzo, por muchas razones, que intentaré explicar aquí. No lo diré con sus palabras, lo voy a decir con las mías más atropelladas, pero no me voy a quedar sin recordar muchas cosas que hemos compartido juntos. Llegamos a lo que no era la Universidad de Alicante, era un colegio universitario, el año previo a la consecución de esa universidad. Llegamos, él llegó 2 meses antes, yo llegué después, pero no lo conocía Lorenzo. En aquel momento los arqueólogos no teníamos relaciones entre unos y otros, y menos yo, que estaba en el trastierro, estaba en las colonias, y por lo tanto no me podía saber quién era Lorenzo Abad. Pero mi maestro, Manuel Pellicer, me dijo: a Alicante va a ir Lorenzo Abad, te llevarás bien con él, porque es muy tranquilo y es una persona con la que te vas a apañar, te vas a relacionar bien. Y fue verdad. En aquel momento conocí a Lorenzo, lo conocí en el único despacho de un edificio que ya ha cambiado y que era el único que tenía una bandera. Es decir, en la puerta tenía la bandera, porque claro, Lorenzo enseguida, con el carácter que tiene, se granjeó el control, la amistad de todas las autoridades académicas y le dieron un despacho de primera categoría. Y ahí Lorenzo estuvo unos años o unos meses, yo creo que eran unos meses, unos pocos meses. La trayectoria de Lorenzo es una trayectoria envidiable que lamentablemente se ha perdido en nuestras universidades. Era una trayectoria que nos obligaba a recorrer, no sé, para recorrer muchas universidades hasta poner el huevo en la última, poder asentarnos en la última. Lorenzo lo hizo como otros, primero en Sevilla, luego en Madrid en el Consejo y en la Complutense, luego en Córdoba y luego en Alicante. Y lo hizo pasando por oposiciones en cada uno de esos lugares, no designado a dedo, sino haciendo ejercicios uno tras otro para llegar aquí. Eso demuestra su capacidad de trabajo, su admirable tesón y lo que viene después es toda una vida dedicada a la arqueología de esta tierra. 46 años. 46 años donde sin lugar a dudas podemos decir que Lorenzo ha sido protagonista de la arqueología española, porque ha pasado por momentos duros, momentos en que la arqueología española, la gente joven no lo sabe, estuvo a punto de desaparecer como área. Y fue la Universidad de Alicante la que se levantó casi en armas, pidiendo al ministerio y a un catedrático muy sabio y muy bien considerado por nuestros colegas, Artola, que la arqueología también merecía un papel importante en ese lugar. Pues es protagonista de ese movimiento que desembocó, después de varias peripecias, en la aceptación de la arqueología como área de conocimiento. Y también en la Universidad de Alicante, es la historia de la arqueología de la Universidad de Alicante. Y esa historia de la arqueología de la Universidad de Alicante, que ha labrado a lo largo de muchos años, de muchos momentos, da lugar a este libro
que hasta el título es bonito, no es de ellas, no son de las niñas, de sus niñas, lamentablemente no es de ellas, es decir, que es niños. documento Niñas y robado, niños. es un título robado, Las voces a ti de vida, que es realmente el ejemplo mejor de lo que es un libro. Es un libro donde sus alumnas están entrando, yo lo estaban esperando fuera y estaban esperando para entrar en este momento, y hasta un alumno también, es decir, que han entrado todos, y en este momento, este libro significa una serie de aportaciones que son reflexiones, no son artículos de arqueología, pero hay aquí mucha arqueología. Quien quiera conocer entre líneas la historia de la arqueología en el país valenciano, leyendo este libro, puede entender con claridad las vicisitudes de esa arqueología, porque reúne varias generaciones de arqueólogos, desde sus colegas como Manolo Vendala, que nos cuenta todas aquellas peripecias en Andalucía y luego en Madrid, a otros colegas y alumnos de Madrid, alguna aquí en esta sala hoy, como Gloria Mora, y luego sus contactos con la Universidad de Valencia, con la Universidad de Murcia, cuyos colegas nos sonan aquí también con su visita. Eso revela una cosa, el cariño que Lorenzo ha sabido generar en todos sus colegas, y no solo en sus discípulos, sino en todos sus colegas a lo largo del tiempo. Son 41, si no me equivoco, creo que las conté varias veces, porque a veces me salían 39, a veces 41, ya uno está perdiendo la memoria. Son 41 aportaciones que son, insisto, todas ellas extraordinarias, y todas ellas reflejan cómo ha sido y cómo es todavía hoy la arqueología valenciana y nacional. Esa arqueología que además han tenido la excelente idea de prologarla con 2 artículos, uno del propio Lorenzo, que fue la lección que pronunció con ocasión de un acto de inauguración del curso académico, y luego la lección también, una conferencia que dio Sonia Gutiérrez cuando Lorenzo recibió el homenaje de la propia facultad. Son, por lo tanto, unas aportaciones extraordinarias. He intentado explicar o intentar explicar aquí qué es lo que dicen esos, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir por una razón muy sencilla, porque los libros están para leerlos, y creo que lo peor que puede haber en un libro es que lo destripen los que lo presenten. Por lo tanto, no voy a destripar este libro. Léanse, porque ha sido de los libros que yo más he disfrutado. Este libro sería ideal para que Lorenzo lo comentara, si no fuese él el protagonismo, en esos libros que él comenta para una revista de tirada nacional, que le obligan cada año que presente un libro como la novedad del año. No puede hacerlo, pero por lo tanto es un libro que de alguna manera es extraordinario. Y es extraordinario por muchas razones. Por lo que dice, también cómo es el libro. El libro, yo creo, sé que aquí están los del servicio de publicaciones de la universidad, creo que hay pocos libros en nuestra universidad que estén tan bien editados. Es un libro excepcionalmente bien editado. Bien, no hay nada fuera de lugar. Las fotografías extraordinarias. Para quienes nos gusta la vejez, los que estamos ya en un momento final de nuestra vida, aquí recordamos nuestras excursiones, recordamos todas las peripecias que ha sufrido la arqueología valenciana. Y es un libro yo la verdad que lo recomiendo, porque no es un libro
bien editado. Pero es que no podía ser de otra manera, porque Lorenzo siempre ha querido ser editor. Lorenzo siempre ha querido editar, siempre ha querido ser el que edita los libros. No lo ha hecho él, pero se lo han hecho sus alumnos, que han seguido su ejemplo. Es un libro, insisto, que está perfectamente editado. Es un libro que de alguna manera sirve para paliar ese resquemor que siempre tenía Lorenzo, que yo quiero editar un libro. Pues ya lo tiene. No lo has editado tú, pero ya lo tienes. Ahora tienes un libro que de alguna manera te viene a complementar la tarea de 20 y tantos, 30 números de la revista Lucento. Lamentablemente, ya no se publica en papel. Craso error, en mi opinión. Pero creo que son las revistas que se deben seguir editando, porque van a quedar, y aquí lo vuelvo a reivindicar, va a quedar un hueco, y esa revista que va a desaparecer. Lorenzo ha sido el motor de la revista Lucento. Ha sido el motor y el alma de la revista Lucento. Lorenzo ha sido el que ha conseguido que Lucento se incluya en todos los ítems, en todos los QRs, en todas las zarandajas estas que les gustan tanto a los modernos, en donde van subiendo una y otra vez para alcanzar las cúspides de los libros. Pues lo va a seguir, y lo fue también en todas las comisiones, en todos los consejos editoriales de revistas en las que participa. Yo no sé cuántos he intentado reflejar, pero hay la tira de ellos. Para mí, Lorenzo ha sido un amigo sensato y tranquilo. Esa fue mi reflexión cuando me pidieron sus alumnos que escribiera unas palabras recordando nuestra experiencia. Ha sido un hombre sensato y tranquilo. Yo quería solo tranquilo, pero como había otro artículo que hablaba de sensato, y yo era de aquí, pues tuve que añadir algo nuevo y poner el sensato, gaje del oficio. Y porque la verdad que refleja, Lorenzo, esos personajes altos, que solo falta disparar el col para participar en esas películas del oeste. Hasta tiene la experiencia de esos personajes de ese tipo. Lorenzo, en ese sentido, con el que, insisto, con el que he compartido 46 años aquí, ha sido una persona que soy un tábano socrático, como me denominó en el homenaje en Villena con una ocasión. Yo no soy tábano socrático, aunque me gusta meter el dedo, eso es verdad. Pero no es la ocasión de meter el dedo aquí, porque tampoco sé dónde meterlo, porque no tiene lugar donde el hueco para que yo pueda escarbar un poco. Mi memoria, de la que yo me precio, me permite conocer su trayectoria científica y humana. No la voy a contar, pero sí voy a señalar algunos elementos importantes, algunos elementos que me parecen clave. Nada más de incorporarnos a la universidad, a lo que no era la universidad, sino un colegio universitario, que dependía de Valencia. Ambos tomamos posesión en Valencia, él como agregado y yo como adjunto. Las autoridades académicas, con una precisión, con una visión absoluta, lo nombraron vicedecano. Fue el primer acto y lo incorporaron de vicedecano, sobre todo vicedecano
que durante 3 días a la semana ejercía de decano. Eso muchos de ellos no lo saben, porque el decano se iba a Valencia y Lorenzo se quedaba allí asistiendo a todos, a las manifestaciones, a las protestas, las manifestaciones que venían para protestar, siempre protestando porque todo era un desastre, porque no teníamos ni proyector, no teníamos nada. Eran años duros aquellos días. Y lo incorporaron al decanato, no sin ciertos problemas, y esto hay que decirlo, con muchos colegas que protestaban por muchas razones, por lo que hacíamos, por los que habíamos venido de fuera. Pero a la larga nos hemos integrado durante 47 años a que nos ha llegado a él, a mí primero, a él después, la jubilación. Formó parte de comisiones, formó parte de todos los tribunales, de casi todas las plazas de los arqueólogos de la provincia de Alicante. Todos han pasado por esos tribunales nombrados por la Generalitat, y unos y otros han tenido que pasar, oír sus observaciones. Y recordando algunas cosas que hizo, voy a recordar una anécdota que muchos no saben. Hasta hace poco tiempo la Generalitat tenía un reglamento de arqueología. Ese reglamento de arqueología se hizo en casa de Lorenzo, Rafa Suárez, Lorenzo y yo, y ha durado 30 años. No debía estar mal hecho. Pero ese reglamento, que creo, no lo sé, pero creo que lo han cambiado, quizás no mucho, pero bueno, lo han cambiado, es lo que demuestra nuestra relación siempre estrecha con Murcia, con Ana María Muñoz y los arqueólogos y sus discípulos, y con Valencia, donde establecimos unas excelentes relaciones. Nuestra primera ida a Valencia, no sé si Lorenzo lo recuerdo, fue hacer una conspiración. Fuimos a cargarnos en una reunión, no sé si Carmen lo recuerda, en la Facultad de Filosofía y Letras, para cargarnos una idea que tenía un arqueólogo, en crear una comisión de arqueólogos aficionados para dirigir la arqueología valenciana. Fuimos Lorenzo y yo en representación de los alicantinos, y allí nos encontramos con algo que luego nos ha durado mucho tiempo, muchas reuniones. Íbamos a Valencia, luego formamos parte de la Comisión de Arqueología, de la que dimitimos por enfrentamientos, discrepancias con los poderes políticos valencianos, políticos, no arqueólogos, y dimitíamos varias veces. Presentábamos la dimisión, que no la aceptaban, pero nosotros la siguiente semana la volvíamos a presentar. Y hasta que ya no cesaron, sin decirnos que todavía, creo que Lorenzo y yo todavía seguimos, porque no nos han anulado. Por lo tanto, debemos seguir en esas comisiones. Y íbamos primero con su coche de su Alfa Romeo, que desgraciado, a ver, te podías comprar un coche mejor, porque cuántas veces lo tuve que empujar. Recuerdo una vez desde el peaje de San Juan hasta mi casa de San Juan, empujando el coche, porque no había manera, y era un coche mejor, era un coche moderno, un coche, la maravilla de las maravillas. Pero no ha tenido suerte con los coches que se ha comprado. Primero con un 127 que tenía, que íbamos a Córdoba, y por Granada, subiendo una cuesta enorme, se le rompe el coche en Maura,
Porque claro, como yo no conducía, porque siempre me dice que no sé conducir, porque entonces Mauro era el que empujaba. Y Lorenzo era el que, de alguna manera, pues hacía su trayecto. Pues en aquello, pues, ahora no, ahora se ha comprado un coche que es mejor, ¿eh? Ahora eso ya no pasa. Hay algo que es admirable en Lorenzo, su capacidad de trabajo. Una capacidad de trabajo extraordinaria. Una capacidad de trabajo que va parejo a que no se inmuta por nada. Es una persona que ni el frío ni el calor le inmuta. Es una persona con una tranquilidad absoluta. Ahora, yo sé cuando está cabreado, porque se le nota. Pero tiene la virtud, que no tengo yo, de alguna manera saberlo, de no saberlo expresar con palabras, pero sí con gestos y con actitudes. Porque esa es la virtud de Lorenzo, esa capacidad de ser tranquilo, sereno. Una persona, esa serenidad le lleva a estar al día en todo, estar al día no solo en arqueología, siempre está al día en todos los programas. Yo admiraba mucho su capacidad de resolver los problemas informáticos. Yo, que soy una nulidad, tenía que llamarlo. Yo he llamado hasta Alemania cuando estaba en Alemania para que me resolviera un problema. Soy torpe, no hay manera que decirlo, soy verdad. Soy torpe y lo llamaba para que me resolviera, para que me resolviera muchos problemas. Y él fue de hacer programas, de saber todo. Yo con Juan Manuel Abascal eran los dos siempre, sí, no sé qué, sí, no sé cuánto, porque claro, como no sabía nada, pues, para que pareciera que sabía, por lo menos. Eso me recuerda a otra anécdota. Fuimos a Alemania, recorrimos una beca del Instituto Arqueológico Alemán, nos recorrimos 4 centros de investigación invitados por el Instituto Arqueológico Alemán, y siempre íbamos, él y yo, y nos acompañó en un viaje extraordinario su mujer, y siempre, nunca he sonreído yo con tantas ganas, porque Lorenzo sabía alemán, yo no lo sabía, y entonces hablaba con los profesores y yo, pues para que quedara bien, pues se reía, y más o menos pues bien, pero acababa con la cara estirando de la alegría de tener resuelto todo ese problema. Lorenzo sabe de todo, sabe hasta me hace las chapuzas de mi casa, las chapuzas de Lorenzo. Yo llamo, tengo un problema, Lorenzo, ¿veis? Chapuza Sabat, y Chapuza Sabat aparece con una caja y me arregla los problemas. O sea que es la persona ideal, la persona que uno llama cuando necesita un amigo. Porque Lorenzo ha sido, por encima de todo, un amigo. En todos los momentos que yo lo he necesitado, lo he tenido a mano, lo he tenido al lado. Por lo tanto, yo creo que no hay pocas ocasiones como esta para agradecer a Lorenzo todo lo que ha hecho por nosotros. Quien ha hecho por todos nosotros, tanto Lorenzo como su mujer o como su hija, que he visto crecer desde cuando no caminaba y ahora he visto hoy enorme ya. Ese agradecimiento a Rosy y a Elena lo hago extensivo a Lorenzo. Y lo hago extensivo a Lorenzo en este momento que la universidad, que sus alumnas,
algunos alumnos, porque Lorenzo siempre ha tenido más alumnas que alumnos, hay que decirlo. Siempre ha tenido ojo para elegir a sus alumnas. Hasta yo tenía alumnas que cuando habían excavaciones se iban con él y me dejaban la excavación y se iban porque Lorenzo me ha dicho que yo puedo. O sea que eso ha sido el sino que he tenido. Y en ese sentido, pues no quiero terminar sin agradecerle a Lorenzo públicamente su ayuda, yo personalmente, pero yo creo que también hay que agradecerle lo que para la Universidad de Alicante ha significado el trabajo de Lorenzo. Yo creo que ha sido la persona que ha sustentado al menos la arqueología, también la prehistoria, aunque él la prehistoria la odia. Sí, la prehistoria la odia. Aunque voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué aquí, él le había dicho, dile a Mauro que dará prehistoria de España. Se lo dijo a otro colega, porque como eran áreas compartidas, y luego, evidentemente, yo me quedé en prehistoria y él se pasó a arqueología, como eran las titulaciones que teníamos. Creo que ya está bien de contar chorradas, pero creo que en este momento, creo que para mí era lo más importante. Más que hablar de lo que significa, de lo que ha significado la arqueología para todos, léanse el libro. Y disfrutarán, no iba a decir cómo disfrutarán, pero disfrutarán mucho con este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, querido. Tiene la palabra el profesor Lorenzo Abad. Bueno, buenas tardes. Ven ustedes cuánta razón tenía yo en decir que no quería ningún homenaje. Pero bueno, la vida viene como viene y no solo tengo uno, sino que tengo dos. Y espero que no tener un tercero, que sería mala cosa. Pero bueno, yo es que creo, como ha dicho Sonia, de toda la vida, le he dicho a mis discípulas y a mis discípulos, porque aunque Mauro no se lo crea, ahora mismo son paritarios, género es paritario. Ya era hora. Siempre ha sido tendente a la paridad. Pues yo les había dicho que no quería ningún homenaje y deduzco que ellos pensaban en homenaje a la usanza tradicional, el libro que se dedica a un profesor que se jubila como homenaje, no sabemos si por su dedicación o por el hecho de que ya se ha jubilado por fin, y lo van a perder de vista. Tampoco quería una comida de esas multitudinarias que a veces parece una comida liquidación, de decir, bueno, por fin, ahora ya le damos bien de comer y ale, para casa. Tampoco quería eso, pero no se me ocurría que había una tercera vía que se me escapaba y que es por donde han entrado ellos, que es la vía del homenaje intimista, yo diría, más que intimista, íntimo, que produce rubor cuando uno lo lee y que me hace echar de menos un homenaje tradicional. Pero bueno, las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. ¿Qué puedo decir de este homenaje? Pues que me ha gustado, es evidente, que no solamente me ha gustado, sino que he visto como muchos de los que ahí se han dejado engañar para escribir, lo han hecho con gusto, con ilusión, lo han hecho volcando situaciones personales, que en algunos casos son bastante personales, bastante íntimas, que hemos compartido el grupo, que hemos compartido en algún caso más
relación, porque por lo que sea hemos tenido una relación más intensa, 2 o 3 de los integrantes del grupo, pero evidentemente a mí eso me ha desatado un carrusel de emociones, de sensaciones, de vivencias, de recuerdos. He puesto que por ahí han pasado alumnos, han pasado compañeros de carrera míos, colegas a medio camino entre colegas, amigos y maestros, han pasado también discípulas y discípulos, han pasado alumnos, han pasado, podemos decir, personas que han significado mucho en mi vida y que les agradezco tremendamente que se hayan ofrecido a abrirse y a contar lo que ellos habían visto en mí y qué pudo ser lo que ellos vieron en mí, que les llamó la atención o que decidieron que iban a trabajar conmigo, porque este es evidentemente un homenaje profesional. Todos los que ahí están han tenido una relación profesional conmigo, pero no se puede engañar a nadie que aparte de un homenaje profesional es un homenaje personal, puesto que la relación que hemos mantenido con todos los que están ahí va mucho más allá de la mera relación profesional y pasa a ser una relación personal de amistad y de cariño. Por tanto, tenemos aquí un homenaje atípico y mi presentación va a ser también atípica. No esperen ustedes oír cosas sensatas o sesudas de las que se supone que se podría decir en una presentación de un homenaje o de un libro de este tipo, porque eso ya se ha encargado el amigo Mauro y nuestro decano, mi discípula Sonia, y por tanto vamos a hablar de otra cosa. Yo voy a presentar 4 fases, 4 estampas, 4 momentos de mi vida en la Universidad de Alicante, que por una u otra cosa me han marcado y que, bueno, al leer el libro y releer el libro, porque obviamente lo he leído más de una vez, pues me han vuelto a la memoria y me han vuelto a despertar esas sensaciones, esas emociones que he dicho. El primero de ellos, y sin duda el más importante, es el de los alumnos. No lo pensaba decir, pero lo voy a decir. Una de las cosas que me marcó cuando yo daba clase en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, yo era el último PNN de allí, tenía un encargo de curso, no sé si llegaba a ser un encargo de curso, era una cosa de esas mal pagadas, mal consideradas, maltratadas, pero que a mí me venía muy bien porque me permitía dar clases, que era lo que yo quería, dar clases. Debía dar en cuarto o en quinto, no me acuerdo muy bien, pero terminando ya la carrera, y había un grupo de alumnos, aquí está representado por Gloria, pues estaban Adolfo Domínguez Monedero, Montse Molina y otros más, que, bueno, pues trabamos una buena relación, trabajábamos y tal, y un día me viene Gloria y Montse, su amiga Montse, a decir que querían hacer la tesina conmigo. Y les digo yo, bueno, pues chicas, conmigo no tenéis ningún porvenir, ¿qué vais a hacer? Yo soy aquí el último mono, con todos los catedráticos que hay aquí, están todos los grandes catedráticos de España, de arqueología y de prehistoria, están en la Complutense, acercaros a otro. Y me dice Gloria, dice, no, es que tú eres el primer profesor en la carrera que nos ha hecho caso. Entonces, yo llegué a la conclusión de que los alumnos eran alguien a los que había que hacer caso. Y claro, uno cuando se enfrenta a una clase, sobre todo si son clases multitudinarias, lo que ve el primer día de clase es una nube de ojos. La clase está llena de ojos que te miran, pero que desde el estrado que tú estás, los de este son iguales que los del otro, iguales a los del otro, es como una nube de ojos. Nube de ojos que si el curso es largo, antiguamente era largo y se podían hacer, el profesor va espigando, va identificando, va personalizando, de esos ojos van saliendo, algunos van destacándose, pues por lo que sea, porque preguntan, porque se interesan, porque asisten a clase, ¿sabes? Y el profesor, consciente o inconscientemente, va tomando relación con ellos, va tomando
relacionándose más con ellos. Llega un momento en que esos ojos, digamos, se personalizan y en cursos siguientes pues, la relación es mucho más personal, mucho más de tú a tú, ¿no? Pero claro, yo nunca me había planteado cómo me ven los alumnos a mí, o sea, cómo esos ojos ven al profesor, ¿eh? Uno ve cientos de ojos, pero esos ojos, cada uno ve a un profesor, ¿no? Entonces, el leer aquí muchos de los alumnos antiguos y de los discípulos que narran precisamente ese descubrimiento del profesor, ¿eh? Desde el día que llegué, el primer día a clase, le dije, yo soy el profesor de arqueología, no soy Indiana Jones, y la arqueología que vamos a dar aquí no tiene nada que ver con la de las películas, por ejemplo. Entonces, eso me sirvió a mí en su momento y me ha vuelto a servir ahora al leer el libro. Porque con muchos de esos alumnos que estamos hoy aquí, ¿verdad?, hemos seguido lo que a mí me gusta llamar el proceso de aprendizaje. Los ojos que te miran en la clase, poco a poco se van personalizando. Tú en esa clase puedes hacer poco más que enseñar, ¿no? Enseñar los rudimentos de una asignatura, de una disciplina. Antes era más larga, se podía enseñar más, ahora es como si le presentaras unas cuantas imágenes para que estén distraídos. Pero llega un momento en que un pequeño grupo de ese gran grupo empieza a destacar, y entonces la misión del profesor es no ya enseñar, sino enseñar a aprender, ¿no? Enseñar a que el alumno aprenda cómo se trabaja, cómo se investiga, cómo se relaciona uno con los materiales, cómo se relaciona uno también con los colegas, que es importante, no pisarlos, no maltratarlos, no considerarse que uno es el mejor y está por encima de todos los demás. Todo eso se aprende en la clase y se incluye en ese aprender a enseñar o enseñar a aprender que me refiero. Cuando pasa el tiempo se llega a una tercera fase, que es la de aprender juntos. Ahí el profesor ya tiene poco que enseñar, quizás experiencia, quizás saber estar, quizás, y el aprendizaje del maestro y del discípulo, del profesor y del alumno, discurren por la misma senda, hasta que llega un momento en que las tornas se invierten y el profesor lo que tiene que hacer es aprender de sus discípulos, que es el estado en el que yo estoy ahora. De manera que todo ese proceso de aprendizaje que comenzó un día en el seminario, en el antiguo seminario de arqueología, en el edificio de filología, que estábamos en filología, de la Universidad Complutense, todavía hoy está sin terminar en la mano de estos discípulos con los que aprendo diariamente, y como yo siempre dije de mis maestros, tanto de Antonio Blanco como de José María Blázquez, donde más aprendí yo de ellos fue tomando café, cosa que aplicamos ahora rigurosamente y seguimos tomando el café juntos. Bueno, esa es la primera estampa que quería yo presentar, la más importante de todas, es la que está en la base de todo lo demás, pero hay otras estampas. A la primera, y a la segunda, y a la tercera ya se han referido los que han hablado antes, pero bueno, yo voy a insistir en ellas porque voy a enfocarlos desde otro punto de vista. La segunda estampa es mi experiencia en la facultad. Los 6 años que fui vicedecano en la facultad están entre los mejores de mi vida. Los años que más trabajé, pero que mejor me lo pasé. A mí me gusta, soy así, no tengo remedio, iniciar cosas, organizar, poner en marcha. Una vez que las cosas funcionan, ya empiezan a aburrirme y ya no me atraen, no me interesan. Entonces, llegar aquí en el año 79 a una universidad que todavía no existía, que dependíamos de la Universidad de Valencia, que había aquí un colegio universitario, pues para mí fue un descubrimiento. Yo venía de la Complutense, había pasado un poco por Córdoba, en Sevilla, universidades grandes, forjadas, en las que todo estaba
más que hecho, en marcha, ¿no? No había poco que hacer. Encontrarme aquí, en ese ambiente, pues fue, como digo, una experiencia extraordinaria. El vicerrector del campus era Antonio Gil, y nada más llegar me dijo Antonio Gil que me tocaba ser vicedecano, de un decano comisario, que era como se llamaba, porque estaba organizándose la facultad, que era Antonio Mestre. Yo a Antonio Mestre no lo conocía, pero bueno, pues me lo presentó, hablamos un rato y congeniamos perfectamente. Éramos las dos personas más distintas que se pueden ustedes imaginar, pero la verdad es que nos entendimos perfectamente. Y como ya se ha dicho, Antonio Mestre ejercía de decano desde el lunes por la mañana hasta el miércoles por la tarde, en que yo lo llevaba en mi coche, mi SEAT 127, a la estación de autobuses. Allí hacíamos el traspaso de poderes y yo automáticamente asumía el cargo de vicedecano hasta las 9 de la mañana del lunes siguiente. Ese cargo conllevaba de todo, conllevaba la inspección y gestión de las obras de los edificios que entonces se estaban organizando, y aquí quiero hacer un recuerdo, no sé si me estará mirando, para Alfredo Morales Gil, vicerrector de obras de la universidad y verdadero autor de las primeras construcciones de la universidad, que yo creo que nuestra universidad debería de nombrarlo primer maestro de obras de la Universidad de Alicante. Y bueno, los edificios, pero la dotación de los edificios. Mauro siempre me acusa de que pedimos al Ministerio 2 módulos. El módulo de catedrático, que tenía tresillo, mesa, silla y tresillo, y el módulo de titular, que era el que le tocaba a él, que tenía butacones de Sky. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Aunque él no se lo crea, nosotros no tuvimos la culpa, lo pedimos porque era lo que correspondía. 3 módulos de catedrático para los 3 catedráticos, no sé cuántos módulos de titular para los que eran titulares. Pero nos tocó organizar, por ejemplo, la biblioteca, con la ayuda de Elena Bonet, una arqueóloga que había sacado la plaza de bibliotecaria en la Universidad de Valencia, que se vino aquí, luego cuando se separaron las universidades volvió a Valencia, y que fue directora del SIP, la antecesora de María Jesús de Pedro, que está aquí con nosotros, señal de que siempre nos hemos llevado bien. Yo era además vicedecano de Administración Económica, lo cual nos venía muy bien porque siempre sobraba algún dinerillo que al final de año que podíamos repelar para la biblioteca, puesto que aparte de la biblioteca de la facultad estábamos formando nuestra propia biblioteca. Y, como no recordar, las juntas de facultad a las que no faltaba nadie, estaba absolutamente todo el mundo, porque en ellas se dirimían 2 cosas que no es que tuvieran mucha importancia, ¿verdad? Pero una era el reparto del dinero y otra era el reparto de plazas, con lo cual allí los cuchillos salían y volaban. Y recuerdo una anécdota muy curiosa de una de estas repartos de plazas en las que había un profesor, no diré quién porque falleció hace ya tiempo, pero que siempre se quejaba de que a él nunca le tocaba una plaza, de que para la consolidación, entonces eran departamentos, no existían las áreas de conocimiento, y los departamentos eran unipersonales, o sea, para la consolidación de su departamento, era para mi consolidación, era fundamental que hubiera una plaza, ya no recuerdo ahora si era de titular o de adjunto antes de la idoneidad, no me acuerdo, era fundamental que existiera esa plaza. Bueno, pues estaba dando la vara en todas las juntas de facultad, hasta que llegó un día, en una junta de facultad, le dijimos, che, no te preocupes, que este año te toca. Ahora el hombre mire, es que yo no la quiero, es que yo no la quiero. Entonces, ¿para qué estás dando la lata? Bueno, cosas curiosas, ¿verdad?, que demuestran lo que os digo, que, como ha dicho el decano y como ha dicho Mauro, el vicedecanato aquel daba mucho trabajo, y efectivamente daba mucho trabajo, pero
daba también momentos extraordinarios. Esa etapa, que insisto, fue una de las mejores de mi vida, llegó a su fin. Llegó a su fin porque acabó el comisariato, se necesitaba elegir un nuevo decano y aunque algunos colegas, aquí hay algunos de ellos, me insistían en que me presentara, yo dije que no, porque lo que yo quería hacer lo había hecho y a partir de entonces ya iba a ser todo mucho más normal, mucho más establecido, y a mí aquello ya no me apetecía. Entonces dejé la facultad, me refugié en el departamento con la idea pues, de trabajar en el departamento. Efectivamente, trabajé. No en lo que yo quise, pero también en lo que no me había imaginado, como crear el nuevo departamento que me tocó, bueno, nos tocó. Los antiguos departamentos unipersonales tenían que juntarse hasta, creo que, reunir 11 profesores, que era casi como 11 antiguos departamentos, y bueno, después de muchos tira y afloja, con muchos novios, con muchos enfados, de novios rechazados o no aceptados, pues constituimos el departamento que tenemos ahora y que mal que bien sigue funcionando. Pero al mismo tiempo surgieron dos novedades importantes. La primera de ellas fue el inicio del proyecto del Tolmo de Minateda, que surgió como surgen todas estas cosas por casualidad, y que junto con Rubí Sanz emprendimos una tarea muy ilusionante y muy apasionante, que era descubrir una ciudad romana. Arrastré a algunas de mis discípulas a descubrir la ciudad romana y la ciudad romana no apareció por ningún lado, aparecieron algunos vestigios de la ciudad romana, pero bueno, como Julia dice que los tauros somos testarudos y yo le digo que más bien somos cabezones, pues aquel proyecto que me había enganchado a mí, aunque personalmente no fuera de máximo interés, pero lo seguí adelante y pude culminarlo en el año 2019, cuando después de muchos avatares inauguramos, vino el político de turno, el presidente de Castilla-La Mancha, a inaugurar el Centro de Interpretación. Así fueron no sé cuántos, muchos años, pero que me ocuparon buena parte de mi actividad arqueológica, no toda, ni exclusiva, pero sí. Pero luego hubo otro en esos momentos que descubrí y que me arrastró, que es, ya lo ha comentado Mauro, la informática. Seguramente no es este el lugar para hablar de mi interés y de mi pasión por la informática, pero yo, como ya he dicho que la presentación iba a ser una presentación atípica, como de su homenaje, pues la voy a hablar. Cuando nosotros nos presentábamos a las oposiciones, yo la saqué en el año 78 la adjuntía y 79 la agregaduría, que era, entonces no había cátedras, pues teníamos que hacer en la agregaduría un libro que era el concepto, método y fuentes de la disciplina, que no tenía mayor problema porque lo copiábamos todos. Nosotros lo copiábamos de los que habían ido antes y los que vinieron después lo copiaban de nosotros. Era un trámite que había que pasar y no tenía mayor interés. Pero yo ahí, en el mío, sí que introduje una novedad, y fue un capítulo sobre la New Archaeology, sobre la nueva arqueología, porque aquello iba rondando en el ambiente, los más avanzados así entre los jóvenes, sobre todo los que habían estudiado en Inglaterra o habían ido a Inglaterra, eran decididos partidarios de la New Archaeology. Yo que había completado mi formación en Alemania, allí no existía la New Archaeology, la arqueología de toda la vida, pero vamos, la New, eso ni se veía ni se esperaba. Pero bueno, yo, digamos, abierto a nuevas tendencias, pues incorporamos la New Archaeology. Y descubrí que la New Archaeology tenía dos facetas. La primera, la teoría. Me lo estudié todo aquello, pues, yo qué sé, la teoría del lugar central, la teoría general de sistemas, Binford,
Chang, todo aquello, pero yo reconocía que yo soy Tauro, demasiado apegado al terreno, y a mí la teoría se me escapaba un poco, ¿no? Pero la otra versión de la New Archaeology, que era el manejo de las calculadoras, como se decía entonces, o las computadoras, eso a mí sí que me atraía, y efectivamente me atrajo. Me atrajo tanto que una de mis primeras actividades cuando llegué a la universidad fue intentar comprar un ordenador, y además me acuerdo hasta del nombre, era un Olivetti M24, que era el no va más en el ordenador, siempre que no fueran Apple, porque yo reconozco que fui anti-Apple. Pero bueno, porque Apple no permitía interactuar y a mí me gustaba interactuar, ¿no? De manera que intentamos comprar el Olivetti M24, para el cual hacía falta un permiso ministerial que nos fue denegado, por supuesto, cuando en los papeles vieron que aquello era para un área de arqueología y para una facultad de filosofía y letras. ¿Dónde van ustedes con ese ordenador? Papel, lápiz y punto. No más. Bueno, pues nada, me tuve que hacer la idea y pasaron un par de años y por fin pude hacerme con un ordenador. Abrí el ordenador cuando llegó, saqué los 2 tomos de instrucciones que había dentro, volví a cerrarlo y me fui de vacaciones de verano. El primer tomo era pasable porque eran las instrucciones del ordenador, vamos a eso, ¿no? Pero el segundo era el sistema operativo, la descripción, el manual del sistema operativo. Que no crean ustedes que era el MS2, ¿no? Era uno anterior o paralelo al MS2 que se llamaba el CPM. Manual que yo me estudié a conciencia y pensé que cuando volviera y enchufara el ordenador, aquello era jauja. Pues cuando volví, encendí el ordenador, aquello no hizo absolutamente nada. Y por más que yo intentaba meter los comandos que había aprendido en el CPM, aquello nada. Entonces dije, esto no es así, algo me falta. Me fui a Alice, que creo que era el que llevaba entonces esas cosas, y vi que estaban organizado un curso, más que un curso, un cursillo para aprender a manejar el ordenador. Y yo, esta es la mía, aquí me vengo. Efectivamente, estuve en el curso, nos enseñaron que había unas cosas que se llamaban programas, y que sí, el sistema operativo estaba muy bien, pero si no le metías el disco con la cosa, pues que aquello no funcionaba. Aprendimos a mandar correos electrónicos, nos los mandábamos al de al lado, claro, no podíamos mandar a otra cosa. Aprendimos a entrar en la Biblioteca Nacional con un programa, una cosa que se llamaba Telnet, y que nos permitió entrar en la Biblioteca Nacional. Yo dije, ya, esto es jauja, aquí, extraordinario. Efectivamente, entramos, nos encontramos un cursor titilante allí, y una línea que decía, bienvenido a la Biblioteca Nacional. Bueno, vamos a ver qué pasa. No pasa nada. Es que no lo hemos hecho bien, decía el profesor. Vamos a entrar otra vez. Entraron. Nada, total. Una hora después seguíamos enfangados allí y nada, no habíamos adelantado nada. Bueno, pues otro día nos tocó la parte matemática del manejo de ordenador. Servía para hacer integrales, diferenciales, problemas de todo tipo, clase y condición, con lo cual mis compañeros, que casi todos eran de matemática, física, química, etcétera, estaban encantados. Allí, bueno, disfrutaban lo indecible, mientras que yo estaba allí, enfrente de la pantalla, no había pasado del primero, porque no sabía cómo hacerlo. Entonces pasó una cosa muy curiosa, viene el monitor que teníamos, un chaval joven, así, muy dado, muy pagado de su dominio informático, que era como un arcano, ¿verdad?, como un secreto que estaba compartiendo allí con nosotros. Me mira por encima del hombro y me dice, ¿pero tú no sabes hacer eso? Digo, no. Dice, entonces, ¿tú qué sabes hacer? Digo, pues mira, yo, por ejemplo, sé leer a Cicerón en latín. Me mira el hombre y me hace la pregunta que yo ya estaba esperando. ¿Y eso para qué sirve? Digo, pues no te lo puedo explicar porque además creo que no lo vas a entender.
ahí acabó mi curso de informática, pero vamos, con lo que había aprendido, con la testarudez y mi afán autodidacta, pues pude desenvolverme e hice luego, pasado el tiempo, hice muchas cosas, de las cuales pues estoy contento porque, como dije antes, el vicedecanato disfruté mucho haciéndolas y todavía de vez en cuando, ¿verdad?, disfruto, y además ese conocimiento me sirvió pues para echar una mano a los amigos más o menos hábiles, hasta que llegó un momento que, como decía Juan Manuel Abascal, era el consultor informático del departamento, y tuve que parar porque dije que yo aquí acabo en el servicio de informática y dejo la arqueología, así que pasamos a mayores. La última estampa que quiero presentaros aquí a vosotros tiene que ver también con todo esto. Y quiero hacer una referencia que no he hecho antes. Todo esto ocurre en 10, 12 años entre mi llegada aquí y el momento último en el que estamos hablando, que son años cruciales para mi, iba a decir para mi formación, sí, en parte para mi formación, porque aparte de todo esto, pues iba al extranjero, estudiaba, publicaba, en fin, que no solamente me dedicaba a chorradas, que hacía cosas más serias y de más enjundia. Pero fue una decisión que tomé, de acuerdo con mi mujer, evidentemente, de que nosotros estábamos aquí muy bien, que yo no aspiraba a grandes cosas en la vida, que yo no me quería mover de aquí, no quería volver a Madrid, a donde unos años antes hubiera vuelto con los ojos cerrados, y ahora que pude volver dijimos que no, y fue una decisión que tomamos de la que no nos arrepentimos y todavía hoy disfrutamos de ella. Bueno, pues la cuarta estampa que quería hablar de ella, ya lo ha dicho Mauro, es de un coche. Voy a hablar de un coche. Los coches en aquella época eran compañeros inseparables nuestros, indispensables. El coche era nuestro medio de locomoción, nuestro amigo, nuestra bestia de carga. Todo lo hacíamos con nuestros coches particulares, evidentemente. No con coches oficiales, ni con coches de los servicios técnicos de investigación que no existían, etcétera, etcétera. Y yo tenía un 127, Mauro tenía otro, era el coche arqueológico, el coche de los arqueólogos, pero llegó un momento en que ya nos pareció conveniente cambiar y dejar ese para la arqueología, ¿no?, para el campo. Y compramos un Alfa Romeo. Un Alfa Romeo, no vayan ustedes a pensar que un deportivo, ¿no?, era el utilitario del Alfa Romeo, el 33 cuadrifolio oro. Coche precioso, un coche con muy poca potencia, porque era utilitario, eran 1.300 centímetros cúbicos, pero con el motor típico de los Alfa Romeo, que es un motor boxer de 4 cilindros opuestos, que sonaba como Los Ángeles, que tenía un reprise envidiable y que, bueno, yo prometí a mi mujer que ese coche nunca iba a ir a la excavación. Hasta 15 días después de tenerlo, en que el 127 sufrió un percance y obviamente el Alfa Romeo, convenientemente cubierto con colchas y cortinas viejas que le daban un tono multicolor, la mar de mono, pues fue a la excavación. Pero vamos, aún así seguía siendo un coche precioso que habría hecho las delicias de cualquier aficionado a los coches, como creo que se ha notado que era yo. Y claro, que hubiera hecho las delicias de cualquier, pero que el coche no estaba por hacer ninguna delicia, ¿eh? El coche era lo peor que se pueden imaginar ustedes. Como se dice en mi tierra andaluza, más malo que todo. Una cosa, Mauro le tocó empujarlo más de una vez y no fue solo Mauro el que lo empujó, fueron varios más. Yo, por cierto, no, yo conducía. ¿Qué se le averió? Pues todo. Piensen ustedes que se puede averiar un coche y bingo, han acertado. Pero además tenía 2 estrellas, que se calentaba y que tenía un problema eléctrico que lo dejaba sin corriente donde fuera. Y yo ahora mismo recuerdo, por ejemplo, en la rotonda de la universidad,
en Cartagena subiendo el puerto de la Cadena, o en la puerta de Juan Manuel Abascal, un día que fui a recogerlo para ir al aeropuerto a recoger a un profesor francés que venía a una tesis doctoral. Bueno, luego la verdad es que se enmendaba, le daba un poco de consideración y volvía a arrancar, podía volver a arrancar al instante, a los 5 minutos o a la media hora, o al día siguiente, cuando quería. Bueno, ¿y por qué traigo aquí este coche? Pues, en primer lugar, porque me lo ha recordado al leer que por lo menos 3 o 4 de los participantes en el homenaje, en el libro, aluden al Alfa Romeo, pero aluden a la parte bonita del Alfa Romeo, a lo bonito que era, lo bien que sonaba. Nadie alude, excepto Mauro, a que detrás de eso había mucha tela que cortar, ¿verdad? Bueno, y eso me ha hecho pensar que aquel coche que tuve entre mediados de los 80 y mediados de los 90 y que tantas alegrías, sobre todo tantos disgustos, me dio, es un poco como o podría ser como una metáfora de la vida, ¿no? de lo que encuentro yo en el libro. Entonces, al leer esas intervenciones y ver la imagen de mí que en ella se refleja, me pregunto si será real o, por el contrario, será como una falsa carrocería, ¿verdad? Un trampantojo que oculta una realidad diferente. Y estoy convencido que si no fueran 41 los intervinientes, sino que fueran algunos más, seguramente habría alguna intervención, digamos, disonante de este panegírico agiográfico que me han hecho, que ríanse ustedes del panegírico de Plinio el joven a Trajano, de Pacato para Teodosio. Pero bueno, hay un par de cosas que me consuelan. Normalmente el panegírico lo hace alguien, suele ser poca gente, y se lo dedican a alguien a quien piensan que van a poder sablear y de quien van a poder obtener réditos de manera más o menos inmediata. Este panegírico es también atípico, como el propio homenaje, porque es un panegírico coral y además porque ya poco tienen que sacarme a mí los autores, de manera que creo que es un panegírico, que es un texto, que es producto del afecto y del cariño mutuo que con todos y cada uno de los que tenemos aquí pues hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años, ¿no? Y ya para terminar, no teman ustedes que ya acabo, quiero dar las gracias a todos vosotros, a todos los que habéis intervenido, a todos aquellos también que por los motivos que sean no han podido, no han querido intervenir. Yo entiendo que un texto como los que han escrito ahí, no todo el mundo vale para escribirlo, ni a todo el mundo le apetece escribirlo, de manera que lo agradezco igualmente. También quiero dar las gracias a la familia por haberme aguantado durante todo este tiempo, por haberme apoyado para que hiciera lo que en cada momento he querido, y también a la Universidad de Alicante, mi universidad, porque aunque era la 6ª universidad que yo pisaba en 7 años, es en realidad la universidad de mi vida, porque me ha proporcionado las condiciones para que en cada momento pudiera hacer lo que quería hacer. Si que la familia y el lugar de trabajo, los discípulos te ayuden, te apoyen para que hagas lo que quieras, pues si eso no es la felicidad, la verdad es que está bastante próxima. Muchas gracias. Y ahora terminaré diciendo, con el permiso de la rectora, una frase que dijo un profesor
al que yo admiraba mucho y quería, que era Juan de Mata Carriazo y Arroquia, el día que en el homenaje de su despedida le hicimos nosotros, los alumnos, lo mismo que han hecho ustedes. Ahora, guarden los aplausos para quien los merezca. Pero a diferencia de vosotros, allí nadie aplaudió. Bueno, como comprenderán ustedes, yo no puedo cerrar este acto después de estos cachos profesores y todas las bellas palabras que le han dedicado al profesor Abad. Yo solo reitero, como empecé, mi agradecimiento en nombre de la Universidad de Alicante a todo el trabajo realizado por el profesor Abad, al departamento, por supuesto, por este homenaje al que nos ha hecho todos partícipes, como siempre al servicio de publicaciones, que yo creo que más que de publicaciones está al servicio de todos nosotros y con un gran esmero. Y bueno, pues acabaré con una metáfora que me has puesto muy fácil, y es que todos estos ojos no son ojos porque te miran, sino porque te ven. Muchas gracias. Se levanta la mano.